Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Siempre con estos quilombos. Eh, bueno. Osvaldo, se te ve torcido. ¿Cómo? La imagen aparece apaisada en vez de Ahí está. derecha. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Bueno, es una clase interesante, digamos, en función de lo que venimos viendo. Yo lo que hice fue, en función de la lectura, a ver si puedo. No, ahí salgo. En función de la lectura, pero no entraba, bueno, píselo. Ahí está. Ese era el imagen. Bueno, ahí está. Bueno, en función de la lectura, me vi que hubo 4 o 5 puntos que yo les quiero, plantear, que escribí en relación a esto, porque está en relación a lo que vamos a ir viendo. Porque después de estos puntos que yo les voy a leer, en donde intenté definir más cosas, ¿no? Es decir, tratar de ser más consustanciado. Y después la mecánica va a ser, porque me parece que es lo más apropiado, es leerlo directamente, o sea, ir viendo, ir leyendo e ir viendo. Entonces les paso los puntos estos que puse. Uno es el goce, o sea, lo que arranca por sentirse en el cuerpo, fundamentalmente por el hecho de existir, se da en sus dos básicas versiones, que son históricas, o sea, temporaciadas, jugadas en un secuenciar significante, y una de ellas es el directo goce corporal, que es el primario, es el más propio del existir. Y otra es el goce fálico, en donde se da más complejamente la incidencia del lenguaje sobre lo sexual, con el inconsciente, con su fantasmatizar. Esto es un punto. El otro punto, que también está en el seminario y que lo trato de extractar, ocurre que en la cultura y en la religión, lo imposible fue lo que primariamente se inventó como lo prohibido. Fue lo que demandaba a creer el amo antiguo. Al estar él encaramado por su poder y su creerse ser eterno, ante la mortalidad y el goce en el trabajo que él veía, diríamos así, en sus súbditos. Otro punto. El símbolo es lo más logrado del ya nominar lenguajero. Es la versión más exhaustiva de lo que se quiere decir, como también lo puede ser la ecuación para lo que se quiere escribir, que es lo más real de lo simbólico, es lo más parecido al signo. La repetición es por un goce que viene de lo que le está avecinado, lo que se toma de eso que le avecina, que se le asemeja. Lo que remite entonces al rasgo unario, que ya se dio o para el caso se va a dar en el conjunto. Así, el rasgo unario está dado en el uno que lo inscribe y en el goce del momento de su acto. Él es toda una escritura
ya así compleja sobre ese goce que ahí hace marca. Y el otro punto, que también está en la clase, es la inventividad, que es un tema que, un tema que nombra Lacan en sus últimos seminarios. La inventividad en lo imaginario y simbólico, lenguajero, es lo que imagina, lo que se imagina, o sea, imagina, inventa, intuye, supone, son estos tres términos, o cuatro términos. Imagina, inventa, intuye, supone algo a metaforizar sobre el caos y el suceder metonímico. Y hace consistir, por darle forma pretendidamente esférica, eso lo vamos a ver ahora, pretendidamente esférica, la buena forma sería, a lo que es un goce real, cesándolo de su permanecer excluido. Estos son los puntos que yo más o menos fui viendo. Cesándolo de su permanecer excluido. Hay un primer nombre que acá lo pone Miller como en el título de la clase, que después lo utiliza Lacan, que es aporía. Aporía es algo interesante porque viene del griego aporos, ¿no? Que es decir, sin agujero, sin hiato, sin llancia, sin puerta, diríamos así, sin abertura. Entonces, como tal, es muy paradojal el tema, porque implica una dificultad. Implica, diríamos así, al muro. Implica al muro, donde uno se topa con algo de lo material, donde no se puede avanzar más. Entonces, el poro, justamente, es lo que, o el poro o la puerta del claustrofóbico, es lo que él busca para salir de esa dificultad. Entonces, para salir de la aporía hace falta una abertura, diríamos así. Entonces dice, debemos exponer el sistema de ninguna parte, que es una paradoja, ¿cierto? Si es un sistema, tiene que estar en alguna parte. Pero dice, en él adquiriría finalmente sentido la utopía. ¿Y por qué la utopía? Porque la utopía sería aquello que está como verdad, pero no puede ser completamente dicha. Entonces, es decir, algo que está, pero que no aparece, que está excluido. Entonces, esta vez realizada de buena manera. Cuando dice acá de buena manera, estamos hablando de lo que después va a ser lo que quería plantear como una búsqueda. Cada palabra que uno dice en el discurso, cada significante que uno va poniendo en el discurso, implica la posibilidad de algo que tiene delante de él como algo esférico. Es decir, busca la buena forma. Es decir, cuando uno habla, uno busca la buena forma de querer decir lo que está, en lo que está. Lo que pasa que aquello que está ya se le fue. Es decir, tiene que ver con el agujero, tiene que ver con eso vibrante, ardiente, que es lo que permite hacer que uno hable, pero que ya no está, o sea, ya uno no lo puede captar. Es un poco lo que es la frase que finalmente dice Lacan. Rechazo, digamos, te pido que rechaces lo que te digo porque no es eso. Efectivamente, no es que no quiera yo decir lo que quiero decir, simplemente que lo que yo quiero decir ya se me fue, pero en el interín lo dije. Entonces, ahí sigo, es ese interín en el que estamos existiendo. Justamente, si no hubiera esta aporía, ese poro en la aporía,
no podríamos hablar, es decir, no seríamos existentes directamente. ¿Qué es la vieja nulidad a la que antaño había vuelto a sacar el lustre que merece por haberla inventado el obispo Wilkins? Es un tipo con el cual recurre bastante Lacan, el obispo Wilkins, y que designa la cualidad de lo que no está en ninguna parte. Bueno, y acá es como si uno viniera, por ejemplo, en la Panamericana. Entonces vos ves que agarrás por el ramal Tigre o digamos, el ramal Pilar o el ramal Zárate. Bueno, los antiguos, qué sé yo, los presocráticos, por ejemplo, dirían esto: se trata del ser. Pero acá Lacan, bueno, como nosotros los analistas decimos, se trata del goce, porque en realidad uno viene hablando de lo mismo en la misma avenida, pero agarra para un lado o para otro. Y el agarrar para un lado o para otro no significa que sean cosas que no tienen nada que ver. Desde luego que tienen que ver, pero agarran campos distintos. O vienen de la misma. Claro. La experiencia analítica demuestra que, debido a un lazo con lo que permite la emergencia del saber, o sea, la emergencia del saber, ¿qué sería? Yo, cuando estoy hablando, trato de transmitir un saber, es decir, trato de ubicar un saber. El saber tiene que ver con lo discursivo, o sea, con aquello que de alguna manera hace palabra. Entonces dice, la emergencia del saber, ¿qué? Al comienzo, 297. Estoy muy a la letra. Muy a la letra. Es decir, permite la emergencia del saber. Ahora, el goce está excluido, como habíamos dicho. Está perdido para Freud. Entonces dice, pero el círculo se cierra. Fíjense, ese círculo que yo quiero decir, esa especie de burbuja esférica que me hace, digamos, tratar de encontrar la otra palabra que les diga para establecer el saber del discurso, digamos, trata acá dice el círculo se cierra. ¿Ven que es un círculo? Es una especie de esfera, un círculo, para tratar de darle la buena forma, sería para tratar de darle la buena forma. El problema es que ese círculo, como vamos a ver, está totalmente perforado, porque tiene que ver con muchos agujeros que uno puede agarrar y seguir. ¿Para dónde seguir? O para Pilar o para Zárate, o para, qué sé yo, para el sur. Entonces dice, el círculo se cierra. Esta exclusión solo se enuncia por el sistema mismo. Claro, es el mismo lenguaje, es decir, es el mismo sistema que te va llevando. Dice, en la medida en que es lo simbólico, es decir, ojo, acá digo, lo simbólico de lo lenguajero, porque si uno dice solamente lo simbólico, pareciera que le está dando todavía, está agarrado Lacan, en decir que todo lo lenguajero es lo simbólico, digamos. Es como si estuviera diciendo eso. Yo creo que cuando uno habla, cuando uno quiere decir bien y hablar de lo simbólico, está hablando de ese aspecto que es una consistencia de lo lenguajero. ¿Por qué? Porque lo simbólico no puede estar sino con lo imaginario y con lo real. Entonces forma parte de lo lenguajero. No es que uno habla en símbolos. Ahora vamos a ver, por eso decía antes. Exactamente, pero como está apuntando a esta cuestión. Ahora bien, pero de este modo, el goce se afirma como real último. Justamente, el goce es aquello imposible, es decir, aquello que no cesa de no inscribirse, queda afuera, pero queda con toda la fuerza, porque si no estuviera esa fuerza no podríamos hablar. O sea, es lo que hace a lo que venimos hablando, pero queda afuera. Entonces dice, por eso dice, está excluido, no está en ninguna parte. Helo aquí de nuevo en todos sus lados, por esta exclusión misma, que es todo aquello por lo que él se realiza.
y lo que él realiza, diríamos. A esto se consagra nuestra práctica. Allí donde tratamos con el síntoma a develar, a desenmascarar la relación con el goce, que es nuestro real, en la medida en que está excluido. O sea, trabaja desde la exclusión. Es por esta razón que presentamos los tres términos siguientes como soportes. Esto es central, me parece, ¿no? Son los tres elementos con los cuales venimos trabajando, siempre. El goce, en la medida que está excluido, el otro, como lugar donde esto se sabe, es interesante eso, porque si uno habla, ¿qué uno quiere decir? Quiere decir algo que, bueno, que le quiere encontrar un saber para poderlo decir. Bueno, ¿y de dónde sacas esas palabras? Evidentemente tiene que venir de un lugar, una instancia llamada el gran otro. Es decir, y el objeto A, que es la apuesta justamente, es lo que uno, con el objeto A, uno trata de apostar a encontrar lo que quiere encontrar, pero ya no es nada, es decir, ya está en otro lado. Uno quiere que sea un objeto, pero es un objeto que no es. Entonces, el A es el efecto de caída que resulta de que en el juego del significante, yo diría el más elevado, el juego fálico del significante, se apunta sin embargo al goce. El sujeto surgido de la relación indecible, justamente la palabra indecible pareciera que tampoco va, porque yo lo estoy diciendo, lo estoy aludiendo. Lo que pasa es que lo que no puedo decir es todo lo que yo quiero decir, porque el todo me está excluido. Entonces, es decible a medias. Es decir, la relación indecible con el goce, por haber recibido de dónde ese medio, que es el significante. Son lo que van a ser después las palabras, que se ve afectado por una relación con la que, desarrollándose a partir de allí, es lo que decíamos, toma la forma del gran otro. Otro al que sobreviven avatares de lo que no se ha dicho la última palabra, por eso de lo que no se ha dicho la última palabra. ¿Por qué? Porque con esto es como si dijera acá, está eso ahí como gran otro, yo lo quiero instalar como una instancia en lo lenguajero y no está dicha todavía la última palabra porque hay que seguir desarrollándolo. He aquí en torno a qué términos tenemos que situar el psicoanálisis. Desde su origen, él es, si puedo decir así, su experiencia salvaje de esto. Nacido, sin duda, en un relámpago, es la palabra que utiliza Heráclito, ¿no? Es decir, es ese acto que tiene que ver, ese acto, digamos, creativo, brillante, ardiente, que es tomado como goce, tratado de tomar con la palabra. Es un relámpago. Por medio de Freud. Freud, cuando vio esa histérica en Opisthotono, en la clase de Charcot, es lo que él vio. Lo que nadie había visto antes, el tipo se largó el invento. El invento es un relámpago, o metafóricamente tiene esa forma. Dice, no cesa de estar desde entonces a merced de las vertientes que se le ofrecen, y que son idénticas a aquellas mismas en cuyas redes está atrapado justamente, estamos atrapados todos, ¿no? El sujeto. Bueno. Ahora, después viene acá lo de la estilográfica, que es lo que es medio, no tiene nada que ver, pero vayamos a la otra página, que es 299. ¿Cómo imaginar? ¿Quién sabe esta historia? Es decir, ¿dónde está el saber de lo que estamos hablando? ¿No? Es decir, como lugar donde eso se sabe. Y por poco, ¿quién puede responder sin instituyendo este otro como lugar, como instancia, lugar, donde eso se sabe? Y por poco que se le haya permitido captar esta instancia de la dimensión lenguajera, esta instancia en la dimensión lenguajera, ¿quién no ve
que ella existe, por lo menos para algunos. Bueno, uno a veces lo encuentra con los pacientes, cuando uno dice, bueno, pero estamos hablando de lo que usted tiene en la cabeza. No, yo en la cabeza no tengo nada, diría, ¿no? Es decir, yo hablo, punto, ¿no? Es decir, pero está esta cuestión de lo que venimos planteando, que es esa mónada, no esa mónada que yo digo, bueno, lo digo yo, esa mónada, que es cada uno de nosotros es un sujeto que tiene al gran otro en la cabeza, y es una díada. Uno funciona en forma diádica. O sea, cada uno de nosotros tenemos a un yo en la cabeza, a un otro en la cabeza. ¿Quién no ve que ella existe por lo menos para algunos, y me atrevo a decir para cada uno? ¿Ven lo que dice acá? Para cada uno. Aunque para algunos es completamente preponderante, todos cuentan con él. El que más sabe del otro que tiene en la cabeza, obviamente, es el obsesivo. Es el tipo que se la pasa hablando constantemente con el que tiene en la cabeza. Y mucha bola no le da a los otros, porque está con él en la cabeza. Pero no es porque sea un autista. El autista ni siquiera, me parece, tiene desarrollada esta cuestión. Bueno, a través, es decir, entonces dice, entonces debe haber, hay en alguna parte donde todo lo que ocurrió se sabe. Eso es inevitable. Es decir, cuando uno está hablando, es decir, bueno, esto lo hablo yo porque, bueno, me viene de alguien que me dio la palabra. Entonces, esto de alguna manera se sabe entre nosotros. Estamos hablando entre nosotros y todo lo que estamos hablando se sabe. En alguna parte se sabe. Es innegable que uno tiene que estar prendido de la cuestión del saber. Desde que uno indaga en esta dirección, se reconoce que el significante del gran otro es entero. O sea, lo que hablábamos del amo antiguo, ¿no? El amo antiguo. El amo antiguo lo que quería era, como el tipo hablaba, qué sé yo, pero hablaba en el sentido de que necesariamente este saber lo sabe alguien entero. Está ahí la figura del creyente acerca del Dios Padre. O sea, el Dios Padre es el otro más perfecto, el que viene justo a este sentido que se le quiere dar al gran otro. Y todo lo que hace ese saber tiene que ser un saber entero, no puede ser un saber agujereado. Como tal, si uno busca el saber entero, o sea, del uno entero, tiene a la religión. Y a la religión más importante y más lograda, según Lacan, que es la cristiana. El A como entero está siempre implícito, y que para el neurótico obsesivo es mucho mucho más para todos nosotros. A través de la historia, en la medida en que está sugerida, no solo directamente a partir del sujeto, sino también a partir de la suerte de los objetos, se percibe lo que tiene de loca. Es decir, si uno se pone a pensar, es decir, esto es muy loco, muy fuera es decir, es tan imaginario y sobre todo tan loco perdónenme, pero para aquel que se la cree, digamos, tan loco para aquel que se la cree, pero es una situación loca. Es decir, este grado de creencia que uno tiene en que el otro sabe. De un lugar cualquiera donde eso se sabe. Ahora, el eso se sabe, en el sentido neutro en que lo introdujimos, desemboca rápidamente en el interés que despierta saber si eso se sabe a sí mismo. Esto es innegable porque a eso también te lleva la palabra. Si hay alguien que sabe, bueno, ese tipo sabe, ¿desde dónde sabe? Porque se sabe a sí mismo. Es decir, es un rulo que finalmente se cierra en un círculo único. Por eso es que te lleva al uno entero. Ese círculo único te lleva al uno entero, al uno que no está y ansioso, al uno que no está en yancia, el uno que es descompletado. No te lleva a eso. Entonces, el carácter reflexivo,
que no surge de la conciencia, sino por el recurso lenguajero de que es preciso verificar si allí donde se supone que si eso se sabe que eso se sabe. Es decir, ahí estamos, es decir, siempre te lleva justamente la apertura del agujero te lleva a la aporía. El poro siempre te va a llevar a la aporía, a lo que se cierra. Esa es la búsqueda de la buena forma. Pero bueno, por ejemplo, si nos preguntamos por la actividad matemática, es gracioso constatar que el matemático, cuando hace matemáticas, lo sabe muy bien. Cuando hace matemáticas, cuando hace su discurso, cuando inventa el discurso matemático. La matemática es el invento discursivo del matemático. Entonces dice, ¿cómo estaba? Cuando hace pero siempre es incapaz de decir nada. O sea, es incapaz de decir nada al respecto de eso en que él ya está haciendo discurso. Entonces, ¿pero por qué? Porque efectivamente lo que le falta, y esto, bueno, lo digo yo, es decir, lo que le falta al matemático en el sentido de lo que él está inventando ahí, es ubicar que él está capacitado por la palabra para hacer lo que hace, no puede decir nada sobre eso porque no incluye el acto en el que está él discurseando. Aunque esté haciendo números, no importa, él está discurseando. Entonces, lo que no incluye es el acto en el cual está jugando lo lenguajero que es. Por eso es que él digo, es decir, hasta ahora Muti puede decir que eso no es, es decir, no tiene que ver con el teorema que está haciendo. Pero aún no halló lo que eso es. O sea, lo que eso es tiene que ver, y este es, yo lo pongo así con metafísica, no puede poner lo que eso es en negrita, o sea, habiendo hecho el acto de haber logrado ese discurso. Sin embargo, un matemático con el que hablaba hace poco me decía que lo que caracteriza a un enunciado matemático es su libertad. O sea, desde luego, la libertad, ¿qué es? Su capacidad pensante. Es decir, esa es la libertad que tiene, su capacidad pensante. Respecto del contexto. ¿El contexto qué es? Son todas las palabras que sostienen a esa palabra que él quiere decir. Dice, un teorema puede enunciarse y defenderse solo, claro, un teorema, cualquiera, un axioma, se defiende solo, dado que se recubre a sí mismo en forma de significante. Lo suficiente como para quedar libre del discurso que lo introduce. O sea, queda como libre, ya no depende del contexto en el que está. Es una verdad en sí sola, digamos, por decirlo de esa forma. Dice, lo suficiente como para quedar libre del discurso que lo introduce. A diferencia de los otros discursos, los que cualquiera de nosotros, es decir, en donde toda cita corre siempre el riesgo de ser, dice abusiva, o abusiva o totalmente limitada respecto de lo que va a hacer. Bueno, es decir, no le pega, no le da en el blanco, porque en el blanco no le va a dar. Ninguno de nosotros va a dar en el blanco. Es decir, entonces dice, respecto de lo que lo rodea y que llamamos el contexto. Tal vez sea un buen primer paso, y acá Thomas dice, bueno, entonces habría que aprender algo de los. Si queremos hablar en serio, y queremos hablar seriamente, queremos hacer algo serio, y bueno, sí, tenemos que aprender de la mujer. Quizá no sea una mala vía, por eso la toma la carne. Es decir, el camino a seguir y que consiste en organizar las cosas que se dicen de manera tal que eso se sepa a sí mismo. Bueno, en todo momento y que pueda dar cuenta de ello.
un teorema, un axioma, da cuenta de ello. Consideremos este asunto de ser. En efecto, la subsistencia de este eso se sabe instantáneo como tal va acompañada del hecho de que y acá viene la palabra que empleamos de la inventiva, se supone, somos ficcionales, suponemos que todo lo que alcanza se sabe también, en el sentido en el que se recubre a sí mismo. Se sabe, entre comillas, en su conjunto, en su propio conjunto. Pero resulta, sin embargo, revelador que la suposición de un discurso, ahora hablando ya en ese sentido, ya confrontando con el matemático, que aspira a recubrirse enteramente a sí mismo, va a encontrar o encuentra límites porque existen puntos que no es posible plantear. Siempre. Existen siempre puntos que no es posible plantear. Entonces, así la primera imagen que le surge a la seriedad del discurso matemático es Gödel, ¿cierto? Es decir, es que es la serie infinita de números enteros donde justamente no se puede plantear el que se define como mayor que los demás. Es así, no hay vuelta. Si vos decís que hay algo que tiene un poro al final, ese poro no puede ser nombrado porque si lo nombrás no es infinito, o sea, es una especie una especie de axioma al revés, sería una especie de axioma al revés. Entonces dice, en ninguna parte es posible escribir este número mayor como si cualquier otro. Claro, cualquier otro tiene su cardinalidad. Un número tiene esa característica de ser él solo, de ser irreproducible, de ser totalmente no encontrable en otro. Tiene su cardinalidad, su ordinalidad y su cardinalidad. Pero con el número, el llamado número del infinito, no tiene posibilidad. Entonces dice, este número está excluido, y precisamente está excluido como símbolo. Por eso hablaba del símbolo, ¿no? Que había dicho al comienzo. El símbolo como signo, ¿no? Es decir, el animal utiliza, el animal es realmente el simbólico. Es el tipo que se maneja con signos, es decir, con algo que es totalmente logrado en función de lo que él quiere ir, del punto que quiere ir. Eso es un símbolo, es un signo para él, es lo mismo. Nosotros no utilizamos signos, utilizamos significados. Entonces dice, este número está excluido, y precisamente como símbolo de la imposibilidad de escribirlo, que extrae toda serie de números enteros, lo que hace que esta no sea la simple grafía de algo que puede escribirse en forma total, sino de algo que está en lo real. O sea, esto es muy importante, porque nosotros utilizamos el lenguaje, el matemático también utiliza el lenguaje, etc. Pero el matemático que quiere, como está llevado por la inventiva de hacer discurso de aquello que él va encontrando, justamente lo mueve lo que está excluido. Para él lo mueve lo que está excluido. Es decir, lo que está excluido es lo real y es lo que le hace hacer a él discurso. Entonces dice, lo real surge de este imposible mismo. Entonces es el reino de ninguna parte. ¿Sí, no? Es el reino de ninguna. Ahora bien, este mecanismo permite justamente retomar este signo, por eso decía, este signo, este símbolo.
que es imposible de plantear en el nivel de la serie de los enteros, es decir, en el nivel del símbolo, para plantearlo, inscribiéndolo como el transfinito. O sea, es llegar a ese punto imposible de decir. Y entonces el matemático dice, yo llegué a este punto, pero a partir de esto creo otra cosa, creo otro teorema, creo otro discurso. Es decir, a partir de ese lugar donde no puede inscribir, parto de ahí. Es lo que me mueve a mí para hacer lo que quiero decir, lo que quiero inventar. Entonces dice, entonces empezamos a preguntarnos qué puede producir, qué puede producir a partir de este signo o símbolo. Vemos que permite efectivamente un nuevo tratamiento simbólico de las relaciones admisibles en calidad de serie de los enteros que constituyen allí la realidad. Por ejemplo, qué sé yo, Fibonacci, por ejemplo, hace una serie de algo de los números enteros, o sea, inventa algo que hasta ese momento no fue tomado, pero el tipo dice, no, acá hay algo es interesante, porque a mí se me produce, si yo sumo los dos últimos, y voy haciendo un numerito que va siendo cada vez mayor, y eso forma parte de un nuevo discurso lógico que yo quiero poner sobre la mesa. Entonces dice, un nuevo tratamiento simbólico de las relaciones admisibles en calidad de series enteros que constituyen allí la realidad. No todas, desde luego, uno no puede inventar todo acá. Bueno, ese es el progreso, dice acá, es el progreso, yo digo, sobre la aporía, que se continúa, que no se detiene, que prosigue de un discurso tal que para saberse a cada instante no deja nunca de encontrar una nueva combinación entre los límites. Y esos agujeros que llamamos infinitos, que le van surgiendo por ese agujero, por esa esfera, diríamos así, esa esfera, esa buena forma, pero esa buena forma totalmente perforada, es decir, que va encontrando infinitos agujeros. Es una manera, una cosa como de imaginar, como para metaforizar esto. Entonces dice que ese discurso tal que para saberse a cada instante no deja nunca de encontrar una nueva combinación. Y esos agujeros llamados infinitos, es decir, no asibles, hasta que, retomados en una estructura diferente que le da una cierta forma, un nuevo teorema, qué sé yo, llamémosle, puede reducir sus límites. Aquí, la aporía no es nunca más que la introducción a una forma, digo yo, a una forma de estructura del gran otro, dentro del gran otro. Son las formas que tiene el gran otro de hacer sus propios discursos si uno los toma. Esto se ve muy bien en la teoría de los conjuntos, donde es posible, por ejemplo, la teoría de los conjuntos es por ejemplo, Boole, supongamos, crea esta cuestión en el sentido de toma la matemática como venía de números enteros como se venía a trabajar. La matemática y la geometría, etc. Y el tipo dice, no, pero esto que no está dicho, ¿no? Bueno, acá hay algo que se semeja, de cosas que se avecinan, cosas que tienen un parecido, y del cual, bueno, voy a sacar, como decíamos antes, voy a sacar, en este caso, un rasgo unario que hace un conjunto. Es decir, un rasgo unario que hace, es decir, a ese conjunto tiene ese rasgo, diríamos. Tiene cosas que se le asemejan, cosas vecinas que se le avecinan. Entonces dice, y es un invento del tipo, es un invento, el tipo inventa los conjuntos, hasta ese momento no estaban inventados. Es decir, no es posible, es decir, en la teoría de los conjuntos, donde es posible, en efecto, introducirse inocentemente, dice Lacan, durante cierto tiempo. No te metas demasiado porque los mismos matemáticos van a decir, mire, todo lo que usted está haciendo es medio trucho, déjese de joder,
O sea, usted hable de lo que tiene que hablar, nosotros hablamos de eso en medio de lo que siempre le han dicho. Bueno, dice, esta teoría nos interesa sobre todo porque en él, o sea, para llevarla al nivel más radical que tratamos, el de la incidencia del significante en la repetición. Es decir, por eso les planteaba el tema de la repetición. Sin repetición no hay posibilidad de encontrar vecinos. Es decir, no hay posibilidad de encontrar algo que se avecine, no hay posibilidad de encontrar ningún rasgo unario que haga un conjunto de eso avecinado, de eso que tiene ese rasgo. Pero tiene que haber repetición para eso. Una golondrina no hace verano, como decía mi abuela. Entonces dice, en donde aparentemente, repetición, en donde aparentemente nada se opone a que este otro, gran otro, sea la inscripción entera de todas las historias posibles. O sea, eso no significa eso, al contrario. El gran otro es la instancia que las tiene a todas, digamos. Todo lo que se sabe, digamos así. Todas las historias posibles. Cada significante remite tanto más al gran otro, cuanto que solo puede remitirse él mismo como otro pequeño, como un elemento de ese gran otro. Él se remite a ese. Está en ese conjunto. Está hablando de conjunto. ¿Cierto? Nada obstaculiza, pues, que los significantes se distribuyan de manera circular. Ven acá lo que estábamos diciendo. O sea, cada significante trata de buscar al otro, al que le va a seguir, y es como si dijéramos, pensando que es una esfera, es decir, es algo esférico de buena forma que va a encontrar. O sea, algo que conjunta. El conjunto tiene la forma del buscar la buena forma. Entonces, de aquí, que bien pueda enunciarse que hay conjunto de todo lo que no se identifica consigo mismo. Hasta el momento estábamos hablando de números enteros. Cada número tiene su... Cada animal, en la biología, tanto hembra como macho, no importa, es decir, cada uno es entero. Simplemente encuentra un signo que por su olfato dice que la hembra está en celo, y entonces va a ese signo y punto. Pero él es un macho entero y encuentra una hembra entera, por decirlo así, en el conjunto de los huemudes, digamos, de los huemudes. Entonces dice, de aquí que bien puede enunciarse que hay conjunto de todo lo que no se identifica consigo mismo. O sea, si hay conjunto de aquello que se identifica consigo mismo, ¿por qué no va a haber conjunto de aquello que no se de aquello russelliano, ¿cierto? De aquellos elementos que no se contienen a sí mismos, que necesitan del otro para decir algo en lo que están, digamos. Es perfectamente concebible que todo se disponga a dar vueltas en círculo, siempre en círculo. Es decir, incluso llegar al catálogo de todos los catálogos que no se contienen a sí mismos. Así uno puede tener esa idea de ese catálogo redondo, digamos así, que diga que es el catálogo de los catálogos que no se consiguen a sí mismos. Pero ese catálogo, ¿qué pasa con ese catálogo? Porque ese catálogo también es abierto. Porque es el catálogo ese es un poco la paradoja. Que no hay conjunto universal. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje es ciancioso, tiene su ciancia. La estructura del lenguaje tiene su ciancia. Entonces dice, esto es perfectamente admisible, siempre que se sepa que en ningún catálogo se contiene a sí mismo. Salvo por su título, claro. Es decir, bueno, decir, no, acá tenés el catálogo, ¿no? Pero le damos ese nombre. Uno quiere con eso. ¿Ven lo que significa nombrar? Cuando yo nombro, yo creo ser esférico y dándole la forma circular y total y cerrar con lo que estoy nombrando. Me lleva a eso. Entonces, dice, salvo por su título, digamos, salvo por su título,
que lo nombremos así, dice, lo que no impide que el conjunto de todos los catálogos tenga ese carácter cerrado, es decir, ese carácter de que efectivamente hace a la forma cerrada, tiene ese carácter de todo. Que cada catálogo, en la medida en que no se contiene a sí mismo, siempre pueda inscribirse en otro que él mismo contiene. Ven que pueda inscribirse en otro. ¿Por qué? Porque él está formando parte de ese conjunto de los que no se contienen a sí mismos. Y si forma parte de los que no se contienen a sí mismos, significa que con el otro, con ese pequeño otro, con ese otro pequeño otro, como elemento del conjunto, están formando parte del conjunto que precisamente los hace ser del conjunto porque tienen esa parte que no se contiene a sí mismo. Bueno, entonces es lo que dice, si trazamos la red orientada de estas cosas, que dependen de su arborización y tejido, digo yo, que dependen de su arborización y tejido, lo único excluido es el trazado circular. O sea, si son cosas que no se contienen a sí mismos, o sea, no tienen ya un trazado circular cerrado que permita. Es lo que le pasa al ejemplo del huemul, como decías. Es decir, él, desde el punto de vista de ser un animal completo, es cerrado en sí mismo. O sea, forma parte del conjunto, digamos, pero ¿por qué? Porque forma parte del conjunto de los números enteros, digamos. Ya son, a ver si, bueno. Entonces, están los circulitos que dice, ¿ven? Por ejemplo, el B, que si se cierra a sí mismo ya no forma parte, si quiere formar parte del conjunto de los que no se contienen a sí mismos, no puede formar parte. Digamos. Que se cierra a sí mismo es un tipo cerrado que no forma parte del conjunto. Para formar parte del conjunto de los que no se contienen a sí mismo, tiene que compartir con otro eso que es el rasgo de que lo hace que no se contenga a sí mismo. Bueno, entonces, a partir de allí, dice Lacan, dice, quiere decir que B remitiría a sí mismo. Basta que B remita a C y que C mismo remita a B para que no haya ningún obstáculo. Dentro de esta teoría, diría Russell, para la subsistencia correlativa de B y C y de B y C y de B, etc. De todos los elementos que no se constituyen a sí mismos. Bueno, perdón, ¿dejamos acá o...? Pero queda bastante. Bueno, pero no. Sí, hay que hablar con el celular, Bueno. Bueno, queda abierta. Yo quería decir una cosita. No es lo mismo, matemáticamente no es lo mismo axioma que teoría. La teoría es una demostración lógica que parte de un axioma. Digo, porque Lacan en toda la obra lo que intenta es encontrar una lógica, una demostración. Podemos pensar, la existencia del inconsciente puede ser el axioma, y a partir de ahí sigue la demostración. Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas que quería decir es que nosotros sí, para mí, trabajamos con símbolos, no con relación biunívoca de significante y significado, pero sí con símbolos, porque si no, sería un discurso de significantes sueltos. Casa, ama, hasta... No, y nosotros trabajamos con el significado, pero no... ¿Se entiende lo que...? Pero no son signos. No son signos, por eso no hay relación biunívoca de significante con significado. Hay deslizamiento, pero sí trabajamos con símbolos. Eso que vos decís es central. Te digo por qué. ¿Qué se nos ocurre? Porque justamente uno no puede decir... Claro, uno no puede decir, cuando uno está hablando, digamos, de establecer esa diferencia, digamos, que uno tiene entre lo que es el signo y el significante. El significante es una parte del signo. Claro. Pero justamente, al ser una parte del signo, no podemos descalificar de tal forma, de darle tal menos capacidad de brillo, yo diría, capacidad de brillo al significante,
porque es como si dijéramos, si uno le quita totalmente el brillo que tiene el signo, o sea, de aquello que te toma puntualmente, si uno le quita al significante eso, perdemos todo el brillo de lo lenguajero que somos. Es decir, es como si lo que no tenemos que hacer es hacerle perder al significante el brillo que le viene del signo. No sé si soy claro en esto. Perdón, O sea, si, bueno, justamente lo El que signo sería la marca de goce. exactamente Claro. el signo ya el signo sería la, para nosotros sería, digamos, la marca más pura del goce, por eso el símbolo y el signo, por eso el símbolo y el signo, es lo que viene. Es decir, sería lo que concentra el brillo del goce, digamos. Pero para llevarlo al nivel del significante, no puede. Porque desde que nacimos somos hablados. Somos hablados simbólicamente, no con signos. Que haya fijeza en el rasgo, pero no es por signo, porque no hay abrochamiento, si no, no podríamos laburar. Pero Si hubiese abrochamiento. Por eso te digo del significante, pero ojo, que tampoco le podemos quitar ese brillo que tiene que tener el significante. Pero el significante no es el signo. Porque el signo es, ¿te acuerdan? Eso es la lingüística, ni siquiera es psicoanálisis. Claro. No quiero. Claro, porque parecería que está tratando de signo y símbolo como si fueran lo mismo. Claro, Eso es lo que me Claro. quiero creer. La hora que falta, yo creo que es un poco lo que va del signo, es lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, que tendría que ver con esta cuestión de cómo el campo del goce queda como marcado en el cuerpo, y en ese punto, esto que sentimos tiene una fijeza, hay como Que haya una... fijación, pero no lo puedes hablar. Claro, no es el signo desde el punto de vista lingüístico, Claro. sino que hay una marca de goce. Está mal dicho, la palabra signo no iría. Aunque Miller tiene un libro que se llama Los signos del goce. Por eso. En ese punto, No le Miller hagamos tiene un perder el libro brillo que se tiene. llama Los signos por- del goce. Es No decir, por decir que es porque no es el signo de la lingüística, sino aquello que nos hace signo de un goce, porque es una marca de goce Me en el parece cuerpo. que, a ver, me parece, ordenemos alguna cosita. Lacan, en el último tiempo, Sí. no puedo dar demasiado cuenta de eso, pero sí, que en el último tiempo retoma la cuestión del signo, pero desde otro lugar que no podría plantear, que no es lo que está corrido cuando aparece Saussure con la lingüística, No. Que no va a ser signo. Bueno, no es algo para alguien, ¿no? Sino un significante para otro. Eso elemental o así. Bueno, entonces, como Miller está con el ultimísimo Lacan, como ustedes sabrán, toma la cuestión del signo en relación al goce y no a la... Pero bueno, eso es toda una torsión que sí. Pero acá también en este seminario, toda la clase anterior tiene que ver con el tema del borramiento de la huella, la marca, lo que queda fijado. Es en ese sentido el signo, no en el sentido lingüístico. Porque claro, todavía no tenemos los nudos. Con los nudos esto se aclara. Está el campo del goce. Entonces se me ocurre algo, en relación a esto que vos planteabas de lo que no cesa de escribirse. Que no se escribe, pero sí se da leer. Claro. Y entonces, en ese sentido, creo que hay No algo de... significa que no está. Exactamente. Justamente, cuando vos decís lo que no cesa de no escribirse, Es lo que leemos. pero sin embargo está, porque Bueno, no es que no está. Cuando hablas de la teoría de los conjuntos, aparte, claro, en la teoría de los conjuntos, viste como dije esto de no hay conjunto universal, Sí. lo que se establece es que en el conjunto
para darle consistencia, tiene que incluir al conjunto vacío. Y además, eso significa que hay un elemento que está afuera. Está afuera, tiene efectos, pero está afuera, no forma parte del conjunto. Es el adentro afuera, es el falo. Es el falo. El falo hace su propio conjunto estando adentro y afuera. Es que yo creo que acá está construyendo, porque ahora viene todo el tema de, el otro punto viene todo. Va a estar más clara la cuestión del goce, el goce sexual, es decir, esta parte es muy árida, esta primera parte de la canción, porque después retoma lo que veníamos trabajando respecto al goce sexual, y ahí por ahí se va a pescar mejor esto. Esto que vos decías, Celia, cómo lo indecible se construye sobre lo decir. Cuando vos hiciste tu presentación, tomaste todas estas cuestiones del goce fálico. Cuando tomaste lo de goce fálico. Sí, pero, no, perdona, pero digo, claro, está hablando de una presentación que es en otro espacio, nada que ver. No, pero nada que que ver, no, pero aporta mucho a esto porque no, pero era una se va a presentación clarificar sobre más goce todo esto, fálico, pero en la o sea, segunda otra parte. temática. Tendríamos que, Sí, claro, a ver, pero- vamos a hacer la segunda, porque si no, esta es muy, Sí, no sé. como muy árida, muy de teoría. Pero la otra está como yo quisiera también traer a la relación de temática, pero no, pido cuando me toque. Ahora Yo no sé, podemos, para mí, pero significa bajar un poco la exigencia, no es este significante de la falta de significante en el otro que permite justamente que se hable, porque si ese significante existiera, no seríamos lenguajeros como dice Osvaldo. O sea que si este párrafo que leímos no está hablando de ese significante, de la falta de significante en el otro. No que falte un significante, sino que el significante falta en el otro, ¿no? La falta de significante, me parece que es ahí. A pesar de que se tiende a Es lo que pensar, dice a pesar de que Darwin, se tiende a pensar que el otro Que está el otro completo. está completo, pero si Pero estuviese si uno, completo, pero es que si no uno habría tiene deseo. esto es porque está la falta. No habría deseo, no habría lenguaje. Entonces, el otro se le informa de algo. Claro, pero yo digo, si esto o es un reduccionismo muy grande, digamos. No, para nada. Para nada. No, para nada, ¿no? Es la base de todo. Claro. De la famosa aporía. Sí, bueno, el sin salida, la aporía también. Un comentario solamente, porque pensando en esto de lo que vos remarcabas recién al comienzo de tu clase de lo excluido, ¿no? Me acordé de algo que decía Mazzotta en relación a cómo se lee, ¿no? Cómo hay que leer un texto. Y Mazzotta decía que en el texto que uno lee, lo que hay que leer es lo que no está dicho, ¿no? Y entonces pensaba esto en relación a nuestro trabajo y en lo que queda excluido, pero que es lo más propio del texto. Lo más propio. Lo que se dice, queda olvidado. Te lo digo así en función de esta discusión. Es lo que más brilla como signo. Exactamente. Como signo. Porque si no vemos eso que brilla, le quitamos el brillo que tiene realmente el significante. Es lo que quiero decir. Sí, no, lo mío es un poco general, pero no, lo que quería. ¿Tengo que agarrar esto? No, me digo que a veces con estos seminarios, este tiempo de Lacan, que toma mucho la cuestión lógica, después va a pasar a los nudos, otra dimensión, pero esta década, a mí me pasa a veces, y por eso me lo digo, que ontifico la lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas lógicas, ¿no? Por ejemplo, la lógica de conjunto, bueno. Entonces, me parece que Lacan va aplicando diversas lógicas. Freud también aplicaba, leía cuál era la lógica del inconsciente, no admite el principio de contradicción, eso ubicaba. Mónica nos mata. Sí. No hay distintas lógicas. La lógica P y Q es una. No hay distintas teorías, ¿no? ¿Cómo?
Hay distintas teorías, pero la lógica es una. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos fe y Pero cómo? si hubiera una lógica, habría... Lógica como criterio de verdad, ¿se acuerdan lo que hemos estudiado? Sí. Bueno, es todo una... Pero fue la habría- teoría, sí, la verdad. yo no acuerdo con Mónica. Habría universo de discurso. Si hubiera una lógica, habría universo de discurso. No hay una lógica. Es Una todo que- lógica como forma de demostración sería. Hay un procedimiento Un lógico, Bueno, pero cada corpus lógico es diferente. Lo que Celia dice es que hay diferentes corpus lógicos en función de ese procedimiento. Hay un método que sería la lógica. Claro, Pero después eso. puede haber diferentes corpus, porque no es la misma la lógica aristotélica que la de Russell. Bueno, claro. Pues yo me equivoco. Sí, ahí está semana también tenemos. Sí. claro, pero porque por ahí Colombo era la rigurosidad de las palabras. Porque Lacan lo que todo su esfuerzo es encontrar una lógica para ser aceptado para Bueno, y ahí yo digo que hay muchas lógicas y que no hay una lógica que pueda dar cuenta del psicoanálisis. Bueno, suspendan ahí porque le toca a Patricia. No, estaba recordando en esa clase que dieron en forma de A, que hay una frase que dice, no se trata de saber lo que sabe el otro, sino lo que quiere el otro, ¿no? Y entonces ahí está trabajando esto de este pasaje de lo imaginario a lo simbólico en relación al goce y al deseo, ¿no? Claro. Entonces, no, porque yo pensaba, cuando hablabas de los matemáticos, ¿no? Sí. Y yo pensaba un poco también, en casa tengo a un científico, que es mi padre, esto de que de alguna manera lo que hace la ciencia es que cuando dice, descubrí algo, pero después se da cuenta que no, Y aparece que hay algo que no cierra, y entonces hay que volver a empezar otra vez y se apoya ahí, claro. Claro, pero es cierto que hay un procedimiento, que sería el procedimiento lógico, el procedimiento científico. Nosotros también tenemos un procedimiento. Somos libres de... Claro. Y si Pero no, siempre la conclusión es diferente. es lo que hizo Freud. Usando el por mismo otro lado, ¿no? procedimiento, Hay cada una regla. claro, construye diferentes cosas. Por eso el tema de la aporía, en realidad el tema del por la aporía es lo que, por eso es tan importante el tema de que no hay universo cerrado de discurso. Que es lo que dijo recién con otras palabras Cristina. Cristina dijo estamos dando vueltas acerca de la misma cuestión, pero dándole diferentes vueltas, ¿no? Es un... Rolón. Sí, bueno. Y sí, es que también hay una invención. Una ciencia, y él dice, bueno, no, dejemos la ciencia Claro. para lo que busca la ciencia, dice, que es el saber, el psicoanálisis es un arte. Me encanta. Como inicia lo que él se preocupa al inicio de la clase es demostrar cuál es la concepción del sujeto para el psicoanálisis. Claro. ¿No? Entonces ahí empieza con las primeras marcas, con la identificación. En la clase anterior, claro. Tenemos que ver cuál es la concepción del sujeto para el psicoanálisis. Claro. Y a partir de ahí empieza a preguntar con la informalidad, la marca de voz, la identificación, y después continúa acá con esta segunda vuelta que le dan, ¿no? Pero es siempre, porque ahí pone la fórmula huevo, dice, justificancia, lo que representa el sujeto por la justificancia, como que retoma esto para después seguir avanzando. ¿Alguien quiere comentar algo de los que están en online? Pero no estuvimos viendo, sí, no vemos manos levantadas. Yo quería decir algo. Claudia. Bueno, sí. No, yo pensaba porque en una parte dice en forma de A, que dice en forma del otro, del gran otro.
pero en el capítulo anterior decía en forma de A como en minúscula. Entonces, a mí me parece que siempre es en forma de A, de minúscula, porque siempre hay que articularlo con lo pulsional, porque hablamos con lo pulsional. Y yo me acuerdo hace muchísimos años fui a una obra de teatro de la Banda de la Risa, no sé si se escucharon alguna vez, y bueno, hacían como si fuera en el transcurso del tiempo, una jovencita que era muy bonita y como algo de la histeria, ¿no? Cómo fue pasando en cada época la moda de una jovencita muy bonita y qué hacía el padre con eso. Bueno, en la antigüedad la casaba con un hombre rico y así fue pasando la historia y para darles una idea, y al final era vedette, ¿viste? Como en la época actual sería una vedette. Bueno, así va, había un montón de pasos, ¿no? Pero lo que me llamaba la atención a mí que cada vez cambiaba el lenguaje, cada vez cambiaba la forma en que hablaba y cómo se le hablaba, desde qué lugar le hablaba. Y eso era importantísimo. Y me acuerdo que en la época de la dictadura, que aparece la niña bonita con su padre, lo que más me acuerdo, no me acuerdo cómo articulaba la historia, pero sí me acuerdo que el lenguaje había cambiado y era grosero. Era grosero, hablaban como las palabras, ¿viste? Era fuerte escuchar esa parte de la obra, que era muy fuerte. Y ahí me quedó, siempre lo remito a cómo lo pulsional en cada época va horadando y va haciendo... El brillo, lo pulsional. Sí, estaba. Claro, como que va marcando, claro, hay una claro, hay algo, pero era feo, no una cosa. Algo así, algo así. Lo grosero, lo que deja de ser bello. Claro. Porque es un deja de haber era un punto donde era de la risa, era una comedia, ¿no? Pero ahí ya había que ir a un lugar muy que no te podías reír porque era demasiado fuerte. Ahí no había barrera. Que a veces una grosería sí queda graciosa, pero ahí no era graciosa. Estaba pensada para perturbar. Eso me llamó la atención. Bueno, eso.